caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar por un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y así de pie oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la bendición de estar aquí en esta tarde en tu casa de oración. Te agradecemos también, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo con toda libertad. Y, Señor, te pedimos que, al igual que en la mañana, Padre, tú nos hables también en este tiempo, Padre, para que podamos aprender de tu palabra, que tú sigas obrando en nuestra vida. Ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a estar atentos, Señor, que podamos retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos estar todos atentos, que nada nos distraiga, Señor. Y Padre, también te rogamos que tu Santo Espíritu guíe a nuestro pastor, que cada palabra que salga de su boca sea la que tú quieres, que podamos también tomar decisiones aquí, Señor, y que tú nos ayudes a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vimos una porción en el libro de San Mateo y nos habla acerca de las ocasiones de caer. En el versículo 6 menciona que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, el Señor Jesucristo hablando, dice: mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Pero el versículo 7 es el versículo clave en esta tarde y menciona lo siguiente. Dice el versículo 7: hay del mundo por los tropiezos, porque, ¿qué dice, hermanos? Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice: hay del mundo por los tropiezos, pero lo interesante es que dice que es necesario que vengan los tropiezos. Dice: es necesario que vengan los tropiezos. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero predicar un mensaje muy breve, muy práctico, pero es, hermanos, relacionado con los tropiezos o con los estorbos en el camino de la vida cristiana. El texto del versículo 7 dice: porque es necesario que vengan los tropiezos. La Biblia nos está enseñando, hermanos, que hay de aquel por quien vengan los tropiezos, y hay del mundo, dice el texto, por los tropiezos, porque es necesario que muchas veces nosotros tropecemos. Y eso, hermano, me hacía pensar a mí en dos cosas. La primera: hay tropiezos o estorbos en nuestra vida que nos afectan para mal. Ahorita voy a dar ese mensaje. Y hay estorbos o tropiezos en nuestra vida que son para bien. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos en cualquier avenida o calle de Cuautla, digo cualquiera porque es muy común ver baches, y nosotros pasamos por alguna avenida y vemos que hay una piedra o hay quizás una rama o ponen algo para estorbar una parte del camino, y nosotros al verla de lejos pensamos: ¿a quién se le ocurre poner una piedra ahí en medio del camino? O porque ponen ahí una rama si no están viendo que aquí pasan los vehículos. Pero cuando avanzamos más y vemos que ahí hay un bache del tamaño del lado oscuro de la luna, un cráter ahí en la calle, hermanos, entonces damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la piedra y por la rama, porque nos guarda de caer en el bache, que se dañe el vehículo o que aún suceda un accidente. Y por eso le digo, hermano, que hay cosas en la vida que son necesarias que estén frente a nosotros para estorbarnos, y hay cosas en la vida que nos estorban pero que nos afectan en nuestra vida para mal. Cuando vemos entonces lo que nos está estorbando y analizamos el por qué está ahí, podemos darnos cuenta si ese estorbo ya no es un problema, sino al contrario, puede ser una protección en nuestra vida. Hay estorbos en la vida cristiana que debemos de quitar porque nos alejan de Dios. Hay situaciones o cosas en nuestra vida que están ahí, hermanos, y nos alejan del Señor, pero hay algunas otras cosas por las cuales debemos de agradecer porque están para nuestra protección.
Y la Biblia nos enseña que es necesario que vengan los tropiezos, que vengan los estorbos en el camino, que podamos encontrarnos con algo ahí frente a nosotros. Por otro ejemplo, hermanos, por ejemplo, cuando nosotros llevamos prisa, ¿verdad? Sea a lo mejor usted en su vehículo o en el transporte público, y usted va rápido, ¿verdad? Y de repente se encuentra con un semáforo, y justo cuando va a pasar usted, que iba bien rápido, se pone en rojo, perdón. Y cuando el semáforo está en rojo, bueno, para muchos sí sería un estorbo, ¿verdad? Porque llevan prisa. Sin embargo, cuando se pone en rojo, es para proteger de qué, hermanos, de algún accidente. Para que alguien no se pase, que hay quien se nos pasa, ¿verdad? Pero para que alguien no cruce esa avenida y pueda provocar una desgracia o pueda suceder algo que dañe a alguna persona. Entonces muchas veces hay cosas que Dios va a poner en nuestra vida que van a hacernos detenernos, que son provocadas por Dios, hermanos, para nuestro bien. Pero hay algunas otras cosas en nuestra vida que son estorbos que nos están alejando cada vez más y más del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener eso en mente. Dios dijo que es necesario que vengan los tropiezos. Pero, ¿qué tropiezos son buenos en nuestra vida? ¿Qué estorbos nos van a ayudar y qué estorbos nos van a sacar de la voluntad de Dios? Entonces, hermanos, el día de hoy, esta tarde, vamos a ver dos cosas solamente, pero cada cosa trae muchos puntos A, B y C. Y vamos a ver primero, hermanos, las cosas que pueden destruir nuestra vida. Hablando de que es necesario que esté en nuestra vida muchas veces. Y dice Hebreos 12:1. Vamos a ir, hermanos, busque Hebreos 12:1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, por favor. Hebreos 12:1. ¿Ya lo encontró, hermanos? Muy bien. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay pesos en nuestra vida, hermanos, hay cosas que estamos cargando que no necesariamente a veces son estorbos. Sin embargo, terminan alejándonos de Dios, muchas veces destruyendo nuestra vida cristiana. Hay cosas que terminan alejándonos del Señor y terminan destruyendo nuestra vida. Y aquí en Hebreos 12:1 nos menciona una cosa. Dice la Biblia nuevamente, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice luego, despojémonos de todo peso, y luego menciona ahí, y del pecado que nos asedia. Lo primero que podemos ver aquí, y el estorbo que va a haber en nuestra vida, que debemos de despojarnos de él y quitarlo de nuestra vida, bueno, primero es el pecado, hermano. El pecado esclaviza a las personas. El pecado, hermanos, aunque, bueno, cuando el pecado, ¿verdad?, es practicado, tal pareciera que hay una libertad de poder hacer o realizar lo que cualquier persona quisiera. Al final de cuentas, el pecado termina esclavizando a las personas. El pecado, hermano, cuando se practica o no se pone quizás un freno o no se despoja uno de eso que nos está asediando, que nos está acechando, muchas veces va a terminar destruyendo la vida de una persona. Por ejemplo, los que están en alguna adicción, sea de alguna sustancia o cualquier otra cosa, hermanos, pensaron que eran libres de poder hacer lo que ellos quisieran. Pensaron que tenían la libertad de consumir, de divertirse, de hacer y deshacer. Pero eso les costó su libertad. Se hicieron esclavos del vicio, de la droga o de cualquier otra cosa. Entonces ellos terminaron con ese estorbo en su vida que los destruyó. El pecado, entonces, hermanos, es el primer estorbo que debemos de quitar de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque nos va a destruir. Y hay pecados, hermanos, de diversas maneras y de diferentes tipos. Por ejemplo, los pecados ocultos, los que nadie conoce.
los que solamente usted y Dios sabe que quizás podemos realizar o podemos nosotros fallarle al Señor, y son los pecados que muchas veces más se practican, los que nadie conoce. Muchas veces hay cosas que uno hace, habla, dice o piensa que nadie conoce. Sin embargo, es un peso que traemos sobre nosotros que nos afecta, nos va minando y a la larga nos va destruyendo, y termina ese estorbo haciendo que nuestra vida se pierda. No solamente los pecados ocultos, también los pecados tolerados, cosas que sabemos que no debemos de hacer, actitudes o prácticas que están mal. Sin embargo, se toleran y no se pone un hasta aquí, y se sigue realizando, se sigue practicando, y eso aplica de manera personal, de manera grupal, de manera familiar. Y eso nos puede hacer recordar a Elí con sus hijos, que él fue muy tolerante con sus hijos. Sus hijos hacían cosas que estaban mal, sus hijos deshonraban el ministerio, pero Elí no les llamaba la atención, no les estorbaba, nada más les decía: pórtate bien, te va a ir mal, y era lo único. Pero nunca hubo una reprensión, nunca hubo quizás una disciplina, y vemos cómo terminan sus hijos, y vemos aún la vida de Elí, cómo él termina por tolerar el pecado en su familia, en la vida de sus hijos. Pudiéramos nosotros pensar en Sansón. Sansón fue alguien que fue tolerante con el pecado. Él practicaba el pecado. Él pensaba que con su fuerza no le iba a suceder nada. Sin embargo, el pecado que él tenía y la debilidad que él tenía terminó destruyéndole. Dalila terminó traicionándolo, y los filisteos terminaron con su vida humillándolo. ¿Sabe otra cosa que es un estorbo en nuestra vida? Los pecados pequeños. Los que decimos: pues no creo que esto sea tan grave, una mentira, o algo que nosotros vemos a cotidiano, que la gente lo practica y nosotros decimos: eso no puede afectarme. Sin embargo, es un estorbo. Sansón, hermanos, no cayó en un solo día, fue paulatinamente, porque primero dejó entrar cosas pequeñas en su vida, y su vida terminó siendo destruida, y él terminó siendo humillado. Miren lo que dice San Marcos 4:18, por favor, hermanos. San Marcos capítulo 4, versículo 18. Marcos capítulo 4, versículo 18, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos 4, 18. Dice así, hermanos. ¿Ya lo tienen? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Dice el versículo 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Otro estorbo que no va a permitir que la palabra obre en nuestras vidas, hermanos, son los afanes de este siglo, son las preocupaciones. Muchos terminan alejándose de Dios o dándole la espalda a Dios, hermanos, porque muchas veces, hermanos, no es tanto una persecución en contra de ellos, terminan alejándose de Dios por las preocupaciones. Hay gente que vive afanada con el mañana, y no solo con el mañana, sino con el día a día y con las cosas que tiene que hacer, y muchas veces terminan ellos alejándose de Dios. Por eso dice la Biblia que los afanes, dice el versículo 19 de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando nosotros tenemos afanes, vivimos turbados, vivimos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, ansiosos, afanados con el qué será del mañana, la palabra de Dios no puede durar en nuestra vida, y ese es un estorbo que, al contrario de ayudarnos, nos aleja más y más del Señor. Los trabajos, los negocios, las diversiones, las redes sociales, hermanos, el entretenimiento, son cosas que pueden, hermanos, a nosotros irnos minando en nuestra vida espiritual, y son un estorbo para que Dios pueda obrar
en nuestras vidas. El trabajo llega a ser un estorbo para buscar del Señor. Los negocios de esta vida llegan a ser un estorbo para buscar del Señor. Aún la diversión, cuando anteponemos la diversión, hermanos, y dejamos a un lado al Señor, eso es un estorbo. Y algo, creo yo, que ha sido un estorbo en nuestro mundo actual o en la era digital, son los medios o las redes sociales, hermanos. Cualquier red social, cuando no se tiene cuidado, llega a ser un estorbo, hermano. Y hermano, el celular y todas estas cosas o aplicaciones son adictivas. Hay gente, ¿verdad?, que no está consumiendo alguna sustancia, pero está consumiendo todo este entretenimiento y cómo afecta la vida de las personas, no solamente en su mente, no solamente en poder socializar, en poder esas personas, ¿verdad?, desarrollarse o poder crear conexiones o crear relaciones. Afecta no solamente la vista, muchas más cosas, y qué peligroso también es el internet y las redes sociales. Hay tanta maldad, hay tanta cosa, tanta basura que podríamos encontrar. Por eso debemos de tener cuidado, porque pudiera ser un estorbo que está ahogando la palabra de Dios en nuestra vida. Y a veces, hermanos, estas cosas que muchas veces pensamos que son urgentes o importantes, va desplazando lo eterno, que es nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda del Señor. Y es por eso, hermano, que las preocupaciones, los afanes de este mundo, y también, hermanos, ahí, ¿verdad?, los afanes de este siglo están siendo un estorbo en nuestra vida cristiana. Pero no solamente eso, miren lo que dice 1 Corintios 15:33. Vamos ahí, hermanos. 1 Corintios 15:33, vamos rápidamente ahí. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una cosa más que es un estorbo en la vida del creyente son las malas compañías o las malas conversaciones, lo que platicamos y con quién lo platicamos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el mundo en el que vivimos no solamente platicamos de persona a persona, de hecho, hermano, la manera o el medio de comunicar se ha cambiado. Hay un porcentaje de más personas platicando por el WhatsApp, por el internet, por algún chat, que platicando, ¿verdad?, cara a cara, o teniendo una reunión o una cita para conversar o platicar de X cosa. Entonces, no solamente es hoy en día las malas compañías físicamente hablando, con quién me relaciono en mi día a día, sino también las malas compañías, las malas amistades cibernéticas, hermanos, sino en el internet, en los videojuegos, en la música, en lo que vemos, en lo que consumimos, incluso en las series, en las películas y en las filosofías de este mundo, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas, hermanos, que hablan cosas que nada edifican. Hay personas que nosotros conocemos que lo que ellos dicen no es de bendición y ni siquiera es de edificación. Debemos de tener cuidado, porque todas esas malas conversaciones van a corromper aquello bueno que hay en nuestra vida. Un estorbo entonces en nuestra vida, hermanos, también es las malas compañías. Y tristemente, hermano, en este mundo hay más mala compañía que buena compañía. Vamos a encontrar más malas amistades que buenas amistades. Vamos a encontrar más malos compañeros en la escuela y en el trabajo que compañeros o amistades que puedan ser de bendición o edificación a nuestras vidas. Por eso debemos de tener cuidado, porque una amistad, una mala compañía puede ser un tropiezo, hermano, que nos aleja de la vida cristiana y de la voluntad de Dios. Vamos a uno más, hermanos. Proverbios 16:18, por favor. Vamos ahí. Proverbios 16:18. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, dice la Biblia, de la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Otro estorbo que nos impide, hermanos, crecer en la vida cristiana y al contrario nos aleja más y más del Señor, es el orgullo. En la mañana hablaba yo de Ahitofel, de ese hombre que en su orgullo no soportó que su consejo no fuera tomado en cuenta y terminó acabando él mismo con su vida. Entonces dice el texto de Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien se ensoberbece, cuando alguien anda altivo, Dios lo va a hacer, a poner un estate quieto, o Dios va a permitir que esa persona caiga o resbale por su soberbia y por su orgullo. El orgullo estorba, hermanos, para que podamos arrepentirnos delante de Dios. Porque muchas veces por nuestro orgullo no podemos clamar a Él y humillarnos delante de Él. Por ese orgullo que hay en el corazón, no hay arrepentimiento. No pedimos perdón porque muchas veces pensamos que yo no me voy a humillar a pedir perdón o a poder ir delante de alguien o delante de Dios y yo humillarme delante de alguna persona. Y el orgullo es un estorbo. El orgullo, hermanos, es un estorbo para la restauración de relaciones, hermanos. ¿Cuánta gente por su orgullo no le deja de hablar a una persona, familiares, hijos, padres? ¿Por qué? Porque el orgullo es un estorbo. Y no solamente para estas cosas, algo tan grave es para el crecimiento espiritual. Cuando somos orgullosos no puede haber crecimiento espiritual, porque el orgulloso y el soberbio es autosuficiente. Él piensa que no necesita nada, él piensa que sí necesita de Dios, pero que también Él es capaz de hacer muchas cosas. Y lo que Dios quiere más que nada, hermanos, es que seamos personas que dependamos del Señor y personas que nos humillemos delante de Él. Pudiera mencionar más como el orgullo, las malas compañías, las preocupaciones, el pecado, pero estos son solamente algunos estorbos que nos alejan de Dios. Ahora, en el otro bloque, hermanos, en el segundo punto, vamos a ver estorbos que son buenos. Mira lo que dice Romanos 2:15, por favor, vamos ahí. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15, por favor. Dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nuevamente dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sabe, hermano, algo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conciencia? Dios ha puesto su ley y su palabra, hermanos. Hay personas que aunque no han creído en Cristo y aunque ellos no han recibido a Cristo y han entregado su vida, esas personas saben que lo que muchas veces hacen está mal. ¿Quién les dijo que estaba mal? Su conciencia. Cuando alguien va a robar, se esconde que nadie lo vea. ¿Por qué se esconden? Ahí, ¿verdad? Se encapuchan y esconden la cara. Porque saben que está mal. Aquel que va a asaltar, ¿verdad? Se esconde, o cuando hace el acto o roba, se escabulle, se esconde porque está mal, porque él sabe que hizo mal. Aunque no conocen de Dios, aunque hayan ignorado su palabra, hay algo que les acusa constantemente en su pensamiento, y eso es su conciencia. Y como creyentes, aparte de que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos reprende, el Espíritu Santo nos detiene de muchas cosas, pero tenemos también nosotros una conciencia, hermanos, que nos estorba tantas veces. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, pero aún nosotros sabemos que hay cosas que no están bien. Y cuando ignoramos ese pensamiento, y cuando ignoramos esa mente o esa conciencia en nuestra vida, haciéndonos ver las cosas que están mal, o metiendo un pensamiento para que nos detengamos de muchas cosas, cuando ignoramos todo eso, el corazón se termina endureciendo. Y al contrario de los estorbos que vimos hace un momento, que nos alejan de Dios,
Ahora nosotros, hermanos, tenemos un estorbo en nuestra vida que es una bendición en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos hemos detenido, porque hubo algo en nuestra mente, aparte del Espíritu Santo, claro, que nos hizo ver que algo estaba mal. Pero cuando ignoramos eso, hermanos, terminamos nosotros endurecidos de corazón. ¿Cuántas veces, hermano, cada quien sabe su vida, pero cuando hay un pensamiento pecaminoso o cuando estamos a punto de hacer algo que no está bien, antes de realizarlo, hablarlo, pensarlo, decirlo o actuarlo, hay algo en nuestra mente que nos hace ir más allá y pensar, si lo realizamos, ¿qué va a pasar conmigo? Dios, hermanos, permite eso en nuestra mente para estorbarnos. De hecho, hermanos, todo pecado, toda mala acción, primero empieza en la mente, hermanos. Después baja el corazón y tomamos la decisión de realizarlo. Por eso que importante es guardar nuestra mente y limpiar nuestra conciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo trabaja en cada una de las personas, metiendo los pensamientos, haciéndoles pensar en hacer algo malo, y es ahí donde nosotros podemos tomar ventaja, ganar, hermanos. Por eso, qué bendición es saber que antes de actuar hay una mente, hay una conciencia que nos hace ver lo que nosotros estamos haciendo o pensando en hacer algo malo, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 12:6, por favor, vamos ahí. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Vamos ahí, hermanos. Hebreos 12:6 dice la palabra de Dios, del 6 al 12, síganme con su vista. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, note esta palabra, hermanos, han sido ejercitados. Otro estorbo en nuestra vida es la disciplina de Dios, hermano. Dios nos disciplina. Y qué bendición, hermanos, es que Dios nos discipline. Ahora, ahí menciona a los padres. No quiero que suene mal, ¿verdad? No es mi intención. Pero otro estorbo, o una manera de estorbarnos, mejor acomodado, que Dios ha puesto en nuestra vida es a nuestros padres. Qué bendición por padres que nos estorban, ¿verdad? Qué bendición es por padres que nos dicen que no. Ay, no hay ningún amén de los niños, ¿verdad? Pero es una bendición cuando papá o mamá hacemos algo mal y nos mandan a llamar, y no siempre la disciplina va a ser la vara. A veces la disciplina va a ser que nos quiten privilegios o que haya un castigo de no ocupar o no realizar alguna actividad. Pero es una bendición que tengamos ese tope en nuestra vida, que sepamos que no somos libres de hacer lo que bien nos plazca, sino que Dios ha dejado autoridades y que Dios ha dejado la disciplina como un estorbo para que nos vaya bien, hermanos. Cuando hay una corrección, cuando papá o mamá tienen que disciplinar, cuando Dios a nosotros como hijos de Él muchas veces nos corrige, nos azota, nos disciplina, y pudiéramos pensar que Dios está siendo injusto o que Dios quizás se le está pasando la mano en la severidad, pero no es así. Dios ha dejado la disciplina como una protección, como un estorbo para que nosotros no hagamos lo que a nosotros nos plazca, sino que vivamos en el temor del Señor. Muchos, ¿verdad?, viven de esa manera, pero la Biblia nos enseña que Dios al que ama disciplina.
Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos estorba, Dios nos pone límites, Dios nos hace que no disfrutemos o gocemos del pecado o que no vivamos de una manera desenfrenada, porque Él nos ama. Muchas veces eso no lo entendemos hasta que pasa el tiempo, crecemos en la fe y vemos qué bendición es que Dios nos estorbe y que Dios nos discipline. Que Dios nos discipline, perdón. Muchos padres, ¿verdad? Cuando los hijos son pequeños y aún cuando son grandes, a veces los niños, ¿verdad? Cuando son muy pequeños, cuando empiezan a caminar, pues no miden los peligros, ¿verdad? Si alguien les abre una puerta, ellos salen a la avenida y cruzan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la conciencia de que hay peligro allá afuera. Y lo que hace un padre o una madre cuando ve eso es poder detenerlo y no dejar que avance o no dejar que cruce la calle. Y aunque quizás pudiera el niño llorar porque no lo están haciendo dejar lo que él quiere, y pudiera incluso hacer un berrinche porque él quería ser libre, es una protección que su padre o su madre lo están deteniendo, lo están guardando de un peligro. ¿Cuántos estorbos en nuestra vida no nos han salvado, hermano? ¿Cuántas cosas que parecieran estorbos en nuestra vida no nos han salvado de pecar? Cuando vamos a realizar algo malo y de repente sucede algo inesperado, cuando nosotros estamos a punto de no medir nuestras palabras, de soltar nuestra ira, de hablar lo que no debemos de hacer, y Dios pone algo y Dios hace que suceda algo para detenernos, para que nosotros nos apaciguemos, para que no hablemos, para que no actuemos, para que no pensemos, para que no hagamos aquello que va a deshonrar su bendito nombre. Entonces Dios muchas veces nos disciplina y nos detiene. Dios muchas veces va a usar nuestra conciencia. ¿No sabe qué va a usar Dios también para estorbarnos? Salmo 119, por favor, vamos ahí. Salmos capítulo 119, versículo 11, por favor. Salmos 119, 11. Dice la Biblia de la siguiente manera, hermanos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y sabe qué es lo que más nos estorba? Aparte de lo que ya hemos visto y el Espíritu Santo que muere en nuestras vidas, ¿sabe qué es lo que siempre muchas veces va en contra de nuestros deseos y en contra de nuestra carnalidad y nuestra humanidad? La palabra de Dios, hermanos. Casi siempre va a ir en nuestra contra. Casi siempre va a detenernos de lo que nosotros queremos hacer. La Biblia va muchas veces a contradecir nuestros anhelos, nuestros deseos. Pero precisamente es ahí la importancia de que Dios la usa para estorbarnos, para librarnos y salvarnos de tantas cosas en las cuales nosotros pudiéramos equivocarnos. Muchas veces queremos hacer cosas, muchas veces queremos tomar decisiones o actuar de cierta manera, y abrimos la Biblia, ¿verdad? Y nosotros estamos pensando y nosotros estamos tratando o estamos batallando, y abrimos la palabra de Dios y Dios manda un mensaje en nuestra vida, un versículo, un capítulo, una historia que leemos, y Dios nos estorba de hacer lo que nosotros queríamos hacer. O cuando nos enojamos, o cuando hay alguna situación en nuestra vida que nos lleva a pecar, y de repente a nuestra mente llega un versículo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es ahí donde su palabra, hermanos, nos detiene. Su palabra, hermanos, es un tope en nuestra vida y nos contradice a lo que queremos hacer, a lo que queremos realizar. Y no solamente en cuanto a estos asuntos, en cuanto a nuestra carne, en cuanto a vivir de manera desenfrenada, en cuanto a vivir en nuestros deseos carnales que todavía batallan en nuestra mente y en nuestra alma. Qué bendición es ver en su palabra versículos que nos detienen de hacer lo que a Dios le desagrada. Versículo 105 de ese capítulo, mira lo que dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, es esa luz,
esa lámpara que siempre va a alumbrar nuestros pies, que siempre va a iluminar nuestro camino. Cuando nosotros queramos hacer algo que no está bien, siempre va a mandar esa luz para hacernos entrar en razón, para estorbar a nuestros deseos y que vivamos en su voluntad, hermanos. Cuando quizás pasamos cosas en nuestra vida y hay una predicación, y a veces parece que cuando están predicando aquello que están predicando, a lo mejor, ¿verdad?, piensa el esposo, no, mi esposa ya le contó mi vida, al pastor o al conferencista de esta conferencia porque está describiendo lo que estoy viviendo. Yo he pensado eso, hermano, cuando yo voy a algún lugar y Dios habla mi vida y yo digo, bueno, pues ¿quién le contó, verdad, toda mi vida a este hombre, a este predicador? Pero ahí es la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, que nos conoce, que Dios sabe lo que necesitamos y manda ese mensaje para detenernos. Hay personas que muchas veces buscan la dirección de Dios y buscan, verdad, que Dios les guíe su camino o les ilumine lo que deben de hacer, hermanos. Y muchas veces no necesitan ir a una consejería, muchas veces no necesitan alguna cita con algún ministro. Muchas veces, y la mayoría de veces, la manera en que Dios nos va a detener, nos va a guiar y nos va a alumbrar es leyendo la Biblia y escuchando la predicación. Por eso, qué importante es leer la palabra de Dios cada día, hermanos. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos estorba, Dios siempre aún nos estorba, pero también nos abre camino y nos dirige hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mira una cosa más, hermanos. Adelante, el siguiente libro, Proverbios 27. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 5 y versículo 6. Proverbios, capítulo 27, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Luego se dice el mismo texto, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sabe qué Dios va a utilizar en nuestra vida para estorbarnos, hermanos? Dios va a utilizar a personas. Dios va a utilizar a hermanos fieles, a hermanos que están bajo la palabra de Dios. Y muchas veces, como dice ahí el texto, va a ser una reprensión manifiesta que amor oculto. Alguien nos va a reprender, hermanos. Un estorbo que Dios permite en nuestra vida para bien son hermanos fieles que nos corrigen, hermanos. Son hermanos que están ahí siempre, ¿verdad? No para hacernos enojar, no porque quieren molestarnos, no porque está en nuestra contra, no porque pareciera que nada más están buscando caernos mal, sino están ahí para estorbarnos. Y qué bendición son aquellos hermanos. Cuando yo era joven había un hermano que cómo me caía mal, hermanos, pero me caía mal en mi juventud porque siempre me decía mis cosas, siempre me reprendía, siempre me exhortaba. Hoy agradezco por la vida de ese hermano, hoy me cae bien, ¿sí? Qué bendición es el hermano Josué, el pastor Josué hoy en día. Pero cuando yo era joven, y siempre recuerdo una frasecita que hasta nada más escucharlo en mi mente empieza a resonar: ten cuidado de ti mismo. Siempre que me veía, Eli, ten cuidado de ti mismo. Así, ya sé, hermano, ya me dijo, ya sé qué me va a decir. Y yo lo tomaba así, hermanos, pero siempre cuando estaba yo en el colegio o cuando regresaba de vacaciones, estaba yo en mi mente: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Y yo agradezco por ello, porque hubo un hermano que me reprendió, pero no solamente un hermano, agradezco por mis padres, que muchas veces me reprendieron, me regañaron, me estorbaron. Y es mejor, hermanos, esa reprensión manifiesta, que alguien nos diga en qué estamos mal, porque lo necesitamos muchas veces. Dice el versículo 6 que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Muchas veces alguien nos va a reprender, nos va a exhortar y no nos va a gustar, incluso nos va a lastimar lo que nos va a decir. Pero dice la Biblia que fieles son esas heridas de quien nos ama, hermano. Entonces Dios utiliza también a hermanos, y dentro de esos hermanos puede haber padres,
puede haber algún tío, puede haber algún familiar, o no algún familiar, pero qué bendición que haya hermanos que nos confrontan. A veces esos hermanos o personas son rechazadas. Muchos rechazan al hermano, a la hermana que les confronta, que les corrige, que les exhorta, que les hace ver que están mal, pero ese hermano o esa hermana puede ser el instrumento de Dios para salvar una vida, para salvar un matrimonio, para guardar a un joven, para salvar un ministerio, para cuidar de un joven que ha de tomar una mala decisión. Fieles son las heridas del que os ama, hermano. Dele gracias a Dios, o dale gracias a Dios, joven, niño, hermano, hermana, si hay alguien que siempre está ahí, ¿verdad? Cuando tú ya estás a punto de, por fin lo logré, oye, necesito hablar contigo. O cuando estamos a punto de realizar algo, oye, hijo, ven para acá. ¿Por qué haces eso? ¿A dónde vas? He visto estas cosas. Y dale gracias a Dios porque hay alguien que se preocupa por ti. Que hay alguien que está pensando en que no te vaya mal, que hay alguien que está pensando, no quiero verlo destruido, no quiero verlo que caiga, no quiero ver que se deslice, no quiero ver que el diablo tome ventaja en su vida. Les he contado, hermanos, creo que sí, que en Oaxaca todos los jóvenes me bloquearon de redes sociales. No sé si aquí ha pasado lo mismo, ¿verdad? Creo que no, pero cuando yo tomé a los jóvenes, yo veía que los tenía ahí en las redes sociales, y cuando yo tomé a los jóvenes, cuando ya fui su pastor de jóvenes, muchos me bloqueaban, pero no bloqueaban a mi esposa. Yo tenía mi detective ahí, ¿verdad? Ella me pasaba todos los datos. Pero me bloquearon, hermanos. ¿No saben por qué me bloquearon? Pues porque yo les decía, cuando subía música que estaba mal, yo amablemente les hacía ver, o les predicaba de eso, ¿verdad? Para que no sintieran que era personal. Pero constantemente estaba yo ahí, ¿verdad? Ahí nada más hablando, diciendo, cayendo mal, sin duda alguna, y ahí estorbándoles, y no me canso y no me arrepiento y lo seguiré haciendo si es necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces necesitamos que alguien haga eso por nosotros. Qué feo sería pensar o tener hermanos en Cristo que nos vean haciendo algo mal y digan, déjalo, que se pierda. No le digas nada, no seas metiche, ¿verdad? No seas chismoso, déjalo que haga lo que él quiera. Pero hemos de ser sabios para poder reprender, para poder, hermanos, nosotros hablarle a alguien algo que está mal. Pero, hermanos, como hermanos en Cristo, Dios nos manda a que nosotros nos exhortemos los unos a los otros, hermanos. A que procuremos que nosotros vivamos una vida cristiana correcta, que agrade al Señor. Por eso, si tienes a alguien que te corrige, si tienes a alguien que te estorba, si tienes a alguien que te reprende, dale gracias a Dios. Y por último, mira lo que dice Hechos 16:6. Aquí terminamos. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Dice la Biblia, hermanos, Hechos, capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, así. 16:6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dice el versículo 6, dice la Biblia que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que dice, hermanos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo dice, no se los permitió. Una cosa más en nuestra vida será un estorbo para bien y para beneficio nuestro, va a ser las puertas cerradas, hermano. Cuando Dios va a cerrar nuestros planes, cuando Dios va a bloquear lo que queremos hacer, hermanos, porque aquí vemos que el Espíritu Santo estorbó, hermanos. Estorbó a ellos que querían ir a un lugar y los dirigió hacia otro lugar, hermanos.
Después, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que Pablo entendió que Dios tenía a Macedonia preparada para que ellos pudieran llegar y predicar la palabra, pero muchas veces Dios nos va a cerrar las puertas. A veces hay trabajos que se han cerrado y pensamos, ¿por qué se cerró? ¿Por qué Dios no lo permitió? Dios nos está estorbando y nos está guardando muchas veces. A veces una relación, ¿verdad? A lo mejor los jóvenes, algún noviazgo, alguna de esas cosas que termina o pasa algo en su vida y es porque Dios los está guardando y Dios está cerrando puertas. Una oportunidad o algún asunto cancelado, y a veces nos frustramos y pensamos por qué sucede, pero debemos de estar bien atentos y discernir qué Dios quiere hacer y el por qué no permitió que sucediera eso. Muchas veces es la protección de Dios sobre nuestras vidas, estorbando para que no nos vaya mal, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir, hermanos, esas dos tipos de cosas? Primero, los estorbos que me alejan de Dios y aquellos que me ayudan a estar cerca de Dios. Bueno, los estorbos que pone el diablo, el enemigo en nuestra vida, primeramente debilitan nuestra fe. Las malas compañías, hermanos, el poder nosotros, ¿verdad?, el tener esa carga de pecado en nuestra vida, aparte de que debilitan nuestra fe, nos alejan de Dios, no permite que estemos en comunión con Él, nos apagan, hermano. Cuando hay estorbos en nuestra vida y dejamos que esos estorbos nos afecten, apagan la vida del creyente. Y cuando apagan la vida espiritual, lo que va a predominar y crecer es la carne, y vamos a alimentar más nuestra carne. Y te vamos a terminar, hermanos, desanimados, y ya no vamos a obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Y sabe, hermanos, pero hay los otros que son los estorbos que Dios permite. Eso nos hace depender de Él. Eso nos ayudan a poder vivir constantemente arrepentidos. Nos protegen, hermanos, nos hacen crecer. Y sobre todo, hermanos, nos acercan cada vez más y más al Señor. Cada vez más y más nos acercan a Dios, hermanos. Y sabe, un estorbo que la Biblia nos menciona fue la cruz, hermanos, de Cristo. 1 Corintios 1:23 no lo busque, pero dice: para los judíos la cruz era un tropiezo, para los griegos una locura, hermanos, pero para nosotros, hermanos, es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos la cruz era un tropiezo, para los griegos era una locura, pero para nosotros, hermanos, era Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esa cruz del Calvario donde murió Cristo, es ahí donde se derramó su sangre, se ofreció su vida por nuestro pecado. Y qué bendición fue lo que para unos era un estorbo. Entonces, hermanos, concluyo: ¿qué hay en mi vida? ¿Qué pudiera haber dentro de mí que está afectándome y que debo de quitar en mi vida? Quizás una mala compañía, quizás hay un pecado oculto, un pecado pequeño, hay un pecado sobre mi vida, una mala compañía. Hay algo en mi vida que pudiera estar afectando, minando y destruyendo mi vida espiritual. O también hay algo que Dios está poniendo en mí, un estorbo para acercarme más a Él. Y ese es aquel que yo estoy rechazando, cuando el que debiera yo de rechazar es aquel que me aleja del Señor. Por eso, ¿verdad, hermanos? No todo obstáculo en el camino, o no todo tropiezo en nuestra vida, o estorbo en nuestra vida, hermanos, es un enemigo. Debemos de aprender a discernir qué estorbo es para bien y qué estorbo nos va a afectar para mal en nuestra vida cristiana. Por eso debemos de pedirle al Señor su dirección y pedirle al Señor que nos ayude. Si tenemos que trabajar con algo en nuestra vida que esté estorbando para mal, quitarlo. Pero si hay algo en nuestra vida que Dios está permitiendo para detenernos y estorbarnos, darle gracias a Dios porque todavía está interesado en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a saber discernir y a poder vivir como Dios quiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por los tropiezos o los estorbos en el camino. Porque como tu palabra dice, es necesario que vengan.